Hola, soy el profesor Luis Alfaro, el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y quiero compartir con ustedes algunos aspectos relevantes relacionados con la reforma del Código Procesal Civil o la propuesta de reforma del Código Procesal Civil, específicamente lo relativo a la reforma del proceso de cognición, a la estructura, al diseño del proceso de cognición. Tal como lo tenemos en el código vigente, el proceso está estructurado, el proceso civil, en procesos contenciosos y no contenciosos. El último, lo que en doctrina se conoce como jurisdicción voluntaria, pero el proceso contencioso está diseñado con la indicación de un proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo, proceso único de ejecución y el cautelar. Sin embargo, lo que se propone con este proyecto de reforma es concentrarse en unificar los tres procesos, que en rigor serían tres vías procedimentales, bajo una fórmula de procesos de cognición. Aquí se recepciona obviamente una propuesta de la doctrina mayormente aceptada, que lo entiende que se trata de un mismo proceso de cognición. Lo que el legislador le llama proceso abreviado, conocimiento y sumarísimo, son en realidad vías procedimentales. Esta propuesta teórica subyace en esta propuesta de reforma del Código Procesal Civil. Así, en esta propuesta se habla de un proceso de cognición que reúna estos tres procedimientos y propone más bien solo dos vías procedimentales y no tres como está actualmente prevista. La primera sería el proceso o la vía procedimental ordinaria, y la segunda el procedimiento sumario. Y esto en efecto porque en el estado de las cosas actuales, el Código Procesal Civil, lo que corresponde al procedimiento abreviado, sustancialmente, después de la eliminación de algunas audiencias, es igual sustancialmente que el procedimiento de conocimiento. Por tanto, parece sensato clasificar, como lo pretenden hacer, en dos vías procedimentales únicamente. Una lata, larga, amplia, y como es el procedimiento ordinario, como se propone llamarlo, y un procedimiento más concentrado de los actos, que sería el procedimiento sumario. Estos creo que son un importante proyecto una propuesta de reforma, porque también se utilizan o vuelven nuevamente las audiencias a los procedimientos. En el caso del procedimiento ordinario, se propone que sean dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juzgamiento, como lo llama la exposición de motivos de este proyecto de reforma, pero que en realidad dentro del articulado lo sigue llamando audiencia de pruebas. ¿Okay? En el caso del procedimiento sumario, sí mantiene las mismas características del que actualmente se llama sumarísimo, en lo que corresponde a la concentración de los actos procesales, sobre todo en la audiencia única. Algo que también llama la atención en torno a estos cambios sustanciales de la estructura del procedimiento de cognición es que, aparte de las audiencias, es que se reconoce nuevamente esta potestad del juez para adecuar la vía procedimental. Hay que tener en cuenta que la parte demandante, cuando formula su demanda, ya no es, digamos, un requisito la propuesta de la vía procedimental. Esto se mantiene en la propuesta de reforma, al igual que el hecho de que esta decisión de adecuar la vía procedimental resulta ser inimpugnable. Esto también es, creo, una cuestión que puede ser discutible, porque por más que se vincule al juez que esta adecuación deba hacerse en base a los criterios previstos por la ley, siempre existe la posibilidad de un error, y cambiar de una vía de conocimiento, o en este caso una vía ordinaria, a una de sumaria, supone una serie de consecuencias, tanto de orden del tiempo y también sobre las limitaciones que puedan existir a las alegaciones, pruebas y defensa. Por tanto, hacer inimpugnable una resolución de este tipo podría resultar perjudicial para las partes, ¿no? Entiendo que también se mantiene la idea de que no se notifica el demandado. Esto no habría ningún problema, porque la cuestión es solamente con el demandante por lo pronto en este estado del proceso de calificación. Sin embargo, aquí también sería bueno considerar que se le pueda atender o escuchar también al demandante, quien es el principal interesado. Entonces, esto no ha cambiado en la propuesta de reforma, se mantiene que sea sin escuchar a la parte demandante, es decir, sin un contradictorio previo, y también sin que esta resolución sea inimpugnable. Lo que llama la atención, porque en el título preliminar que se propone
se incorpora el contradictorio previo como presupuesto de cualquier tipo de ejercicio de potestad de iniciativa del propio juez. Dos aspectos importantes en cuanto a estos procedimientos ordinario y sumario. En cuanto al procedimiento ordinario, se asume esta técnica mixta que también se mantiene en el Código Procesal Civil vigente, es decir, de enunciar las pretensiones específicas que se tramitan dentro de esta vía procedimental, y también se dan supuestos abiertos o criterios de aplicación de adecuación de las vías procedimentales, ¿no? Es así que para el caso del procedimiento ordinario, cuando actualmente solo está la pretensión de divorcio por la causal o separación por causal, ahora se incrementan una serie de pretensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, se incrementan las pretensiones de interdicción, ¿no? Lo que antes o lo que actualmente está en la vía procedimental de sumarísima, con esta propuesta se pretende incorporar dentro de la vía de ordinaria. Se acumulan la mayoría de pretensiones que se tramitaban en el abreviado, se pretende ahora que se tramiten dentro de la vía de conocimiento, al igual que el divorcio que siempre ha estado. Aquí también es importante mencionar que en el caso del divorcio se propone la eliminación de reglas especiales, ¿no? Es muy usual que cada vez que se establezcan pretensiones, de la mano vengan disposiciones especiales para que hagan tratamientos de procesos especiales. Sin embargo, en esta propuesta de reforma se eliminan estas reglas del divorcio, reglas especiales, manteniéndose la de la responsabilidad civil de los jueces, manteniéndose la de prescripción, entre otras pretensiones que estaban en el abreviado y que ahora pasarían, según esta propuesta, al procedimiento ordinario. En lo que respecta al procedimiento del ordinario, sería una audiencia preliminar, ¿sí? Y una audiencia de juzgamiento o audiencia de prueba. Lo interesante de esta audiencia preliminar es que concentra una serie de actos también que antes estaban un poco dispersos y que no se hacían en audiencia. Ahora, al igual que el procedimiento actual, en esta audiencia preliminar primero se valida la relación jurídica procesal, se resuelven las excepciones, se determina el objeto de debate probatorio, lo que actualmente se llama como los hechos controvertidos, se admiten los medios de prueba y también se abre la posibilidad que el juez pueda preguntar a las partes la posibilidad de que puedan llegar a algún acuerdo. Pregunta a las partes, y esto es muy importante también, creo que es muy notorio en la propuesta de reforma, en varios articulados hace mención de la necesidad de que el juez pregunte a las partes. Esto no es otra cosa que la incidencia del contradictorio dentro de este procedimiento, es decir, la posibilidad de escuchar a las partes antes de tomar una decisión. Luego de este acuerdo conciliatorio existe, en caso que no se lleve a cabo, existe la posibilidad de que el juez, al igual que está previsto ahora, pueda prescindir de la audiencia de prueba siempre que no considere que existan medios de prueba que actuar, ¿no? Esto es importante también, que de hecho es una práctica muy cotidiana en el ejercicio jurisdiccional de obviar la audiencia de pruebas. Esta situación también se mantiene, abriendo la posibilidad de que, no existiendo la necesidad de audiencia de pruebas, se emita la sentencia en la misma audiencia, siempre con la posibilidad de reservarse a un plazo de 10 días para motivar el fallo, ¿no? Y esto también es una novedad interesante que no lo tenemos actualmente vigente, es que el juez puede decir el fallo y reservarse para motivar dentro de un plazo de 10 días. Esta propuesta es sí interesante, pero quizás puede traer algunas complicaciones, dado el hecho de que cómo podría el juez adelantar el fallo, entiéndase la parte resolutiva de la sentencia, y luego postergar su motivación expresando los fundamentos, ¿no? Puede darse una serie de contingencias en esta fórmula, porque luego pueden darse, revisando mejor el expediente, quizá algún tipo de variación en la decisión final, cosa que no podría hacer. Simplemente se tendría que motivar lo que ya anticipadamente se ha resuelto o se ha fallado, ¿okay? También en este procedimiento ordinario no se menciona la competencia del juez, sin embargo, sabemos nosotros, es que la cláusula residual de la competencia jurisdiccional de los órganos jurisdiccionales civiles, por tanto sería el juez civil que conozcan estas pretensiones. En cuanto al procedimiento sumario, se mantiene la misma lógica del procedimiento sumarísimo,
en el sentido de que se concentran los actos, hay una sola audiencia. En cuanto a la técnica de qué temas se tratan en la vía procedimental, se asume una técnica mixta, es decir, se plantean criterios de adecuación de las vías procedimentales, en lo que son semejantes a las que se encuentran ya vigentes, pero que llama la atención que en la propuesta de reformas se fija un criterio, o dos en particular, que es cuando se trate de puro derecho y la simplicidad de la controversia. ¿Okay? En el estado actual de las cosas, para el procedimiento sumarísimo, en caso que no tenga una vía procedimental, se asume el criterio de la urgencia, eso se mantiene, pero ahora se propone dos, de puro derecho, es decir, cuando se trata de pretensiones de puro derecho, y la simplicidad de la controversia. En el primer caso es altamente discutible qué pretensiones son solamente de puro derecho, y en el caso de la simplicidad de la controversia podría resultar un tema contradictoriamente compleja de establecer o fijar en qué casos podemos hablar de simplicidad de la controversia, ¿no? Es decir, un procedimiento, una controversia puede ser simple por la cantidad de pretensiones, puede ser simple por la cantidad de medios de prueba que actuar. Creo que se pueden expresar a diversas situaciones que habría que precisar. Entiendo que la jurisprudencia podría ir también trabajando sobre esto. Algo que también llama la atención es que algunos cambios en la audiencia única, ¿no? Que ya también se mantenía, pero que se vienen reforzando con esta propuesta. Todos los actos se siguen bajo las reglas de la audiencia preliminar antes mencionada, y que las excepciones sean absueltas en la misma audiencia. También se mantiene la idea de que el juez resuelva en la misma audiencia reservándose el fallo. Estas creo que serían las más trascendentes propuestas de reforma en torno al proceso de cognición, o lo que en doctrina se conoce como tutela declarativa. Muchísimas gracias.